Bien, estamos de regreso ya en la parte final del tema de esta noche. He estado conversando con la licenciada Patricia Abreu, quien es directora del Fondo del Agua de Santo Domingo, y el biólogo y ecologista Francisco Núñez, quien dirige una fundación o un órgano internacional que se ocupa del problema del agua para hacerlo a ustedes más comprensible, de 4 países, incluyendo la República Dominicana, Haití, por supuesto, Cuba y Puerto Rico. Al final del segmento anterior le explicaba que podría llegar un momento en una crisis grande de escasez a nivel mundial, en que la poca agua que tengamos en la isla tendría que ser compartida por una población global de Haití y República Dominicana de casi 30 o quizás mucho más millones de habitantes, ¿no? Eso plantea un desafío enorme para el futuro. ¿Se ha hecho esa pregunta a la nación dominicana en algún momento? Claro que sí, don Miguel. De hecho, se han hecho estudios también alrededor de las cuencas. Las aguas también generan conflictos geopolíticos. Específicamente, por ejemplo, hay que prestar mucha atención, como usted decía, al tema de esta isla compartida, estos ecosistemas que compartimos nuestra hermana República de Haití y Dominicana. Por ejemplo, en la frontera se encuentra el nacimiento del río Artibonito, que ustedes lo han oído mencionar mucho. El río Artibonito, que nace esta cuenca en territorio dominicano, es el río que suple a la presa que abastece aproximadamente el 60% o casi la totalidad, la presa de Presa de Peligre. Peligre. Exactamente, que está sumamente sedimentada también, que hace un rato Francisco también discutía con usted estos temas sobre los efectos de la sedimentación de la cuenca, de las presas. O sea, la presa Peligre está totalmente sedimentada y suple alrededor del 60% del agua que consume la gran capital, la ciudad de Puerto Príncipe. Entonces es importante tomar medidas, una verdadera gestión del agua y hacer políticas públicas comunes que tiendan a proteger estas cuencas hidrográficas para evitar que luego su escasez pueda generar el conflicto entre las dos naciones. Hay que entender también que eso sucede en otros países del mundo, pero en un país como Haití, donde apenas tiene un 1% de cobertura boscosa, pues se hace imperativo generar este tipo de políticas públicas y de trabajar conjuntos para que podamos superar esos conflictos que se generan por el uso del recurso. Eso es muy importante porque usted habla de decisiones conjuntas y yo le pregunto a ustedes, en el diálogo o en la agenda bilateral, que tiene que existir una agenda bilateral y de hecho existe, el tema, ¿qué lugar ocupa en esa agenda? El tema del agua. Yo sé que hay no solo una agenda bilateral, sino hay comisiones de ambos lados en las cancillerías, ¿no verdad? Los ministerios de Relaciones Exteriores que tratan temas bilaterales. Hay todo un programa alrededor de la cuenca del Artibonito y el río Libón que va a Haití, que ya tiene prácticamente casi una década, tiene ese programa para recuperación de las cuencas altas que están en territorio dominicano, una buena proporción. Entonces, hay un entendimiento entre ambas naciones, aunque no es algo que esté como una prioridad de la relación bilateral de ambas naciones, pero sí hay trabajos realizados en la cuenca de los ríos Artibonito y Libón. No es un tema que esté en el tapete, ni es tampoco tan fácil. El tema migratorio es el tema básico en la agenda bilateral. Y la relación económica entre ambos países, pero sí es un tema que con apoyo de la cooperación internacional se está manejando en términos de la reforestación. Hay un gran programa de la USAID en Haití para precisamente en la región norte de reforestación, de restauración. Hay que entender también que parte, no tanto en el norte, pero en el sur, toda esa península de Tiburón es igualmente igual ocurre acá en Pedernal y esta zona que es de roca caliza. Entonces, hay muchos ríos que corren subterráneamente, pero la falta de la cobertura vegetal, obviamente, es el principal factor que afecta la sostenibilidad en los caudales de estos ríos. Y es lo que hace que gradualmente, año tras año, están disminuyendo. El cambio climático
que no es una teoría, supuestamente, ¿no? Porque ya todo el mundo, ha visto la cara grotesca del cambio climático. ¿Cuáles han sido los efectos que ese cambio climático ha tenido en los últimos años en el tema del agua, en lo que concierne a nosotros, la República Dominicana? Doña Patricia. Sí, el cambio climático es una realidad, como usted apunta, don Miguel. Para los escépticos, estamos viendo los efectos de este fenómeno precisamente, no solamente en el aumento de temperatura del planeta, sino también en los efectos que ha tenido en los recursos naturales. Todos estos fenómenos hidrometeorológicos extremos que estamos viendo, como sequías en lugares donde antes había una alta pluviometría, o grandes lluvias e inundaciones. Monzones en lugares, sitios que había sequía. Lugares que eran secos. Es una muestra fehaciente de los efectos del cambio climático y cómo entonces alteran no solamente los ecosistemas, sino toda la vida de las poblaciones que están ahí, erradicados en estos terrenos. Y por ejemplo, le voy a decir algo del cambio climático. Cuando vemos estas sequías, se reduce la capacidad productiva del suelo, han muerto cabezas de ganado, hemos visto cómo en la zona noroeste han muerto cabezas de ganado, pero a la vez también pues son afectados todo el ciclo biológico y los ecosistemas, que son los que generan, ¿verdad?, la vida. Entonces, yo creo que inclusive hemos llegado a ver cómo enfermedades epidemiológicas como el dengue, pues se exacerban o se ven más en lugares donde hay grandes cantidades de lluvias acumuladas. Entonces, eso no solamente está afectando la seguridad alimentaria y está afectando el abastecimiento del agua, está afectando también la salud humana. Es un tema que hay que abordar con mucha responsabilidad y es urgente tomar medidas para prevenir una crisis de agua que se derive directamente del cambio climático o de los efectos del cambio climático. ¿Qué porcentaje de la zona boscosa de la República Dominicana, especialmente en la Cordillera Central, hemos perdido, digamos, en los últimos 15 o 20 años? Bueno, porque eso es fundamental, como ustedes han dicho, para el tema del agua, ¿no? Sí, si lo vemos en la escala nacional, hay una recuperación de la cobertura vegetal, y esa es la parte buena de República Dominicana que no comparten otros países, y creo que es fruto del entendimiento de los dominicanos de que tenemos que recuperar nuestras montañas. Pero hay fenómenos que a veces uno no se imagina, y nosotros vimos la Cordillera Central hace unos 20 años, hicimos un análisis de la cobertura boscosa, y habían áreas que se estaban recuperando porque había una gran inmigración hacia Estados Unidos, lo que es la sierra principalmente, estaba favoreciendo la recuperación del bosque. Mientras que usted tiene áreas que tienen alta intensidad de uso agrícola, todo lo que es la parte de Valle Nuevo, hacia Ocoa, hacia Constanza, hacia el sur, donde se va hacia la presa de Sabanayegua, tienen un alto impacto. Entonces no es homogéneo. Mientras uno tiene cordilleras recuperándose en un lado, se está perdiendo en otro lado. Cuando lo vemos a nivel nacional hay una recuperación favorable, pero cuando se ve de manera específica en los sistemas productores de agua, hay una pérdida acelerada de estos sistemas, y es donde a través de los fondos de agua y el Estado Dominicano se están enfocando. Hay un programa para la cuenca de Yaque del Norte que igual debería replicarse hacia las partes de la Cordillera Sur, que también tienen que ver con el aprovisionamiento de agua para Santo Domingo y una serie de ciudades, San Cristóbal. Recordemos que el problema básico en la República Dominicana es que ese tipo de programas que requieren de muchos recursos, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación y de mucho tiempo, no ganan votos, como decimos aquí en la República Dominicana, y los gobiernos normalmente prestan mucho más atención a los temas inmediatos, ¿no? Que tienen un efecto inmediato sobre la población dominicana. Pero yo tengo otra pregunta que es ese es un comentario. Yo tengo una pregunta que me parece relevante, especialmente para aquellos como yo, somos neófitos en el tema, ¿no? Y necesitamos más información que cualquier otra cosa. El deshielo de los grandes glaciares en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, tanto en la Antártida como en el Ártico.
está cambiando la composición de los mares, ¿no? Porque arroja agua dulce a los mares. ¿Qué efecto puede tener ese, no solamente en el clima, sino también en el ambiente nacional? Porque todo eso tiene una influencia global, ¿no? En todo el planeta. Patricia. Y yo diría más que el cambio en la composición del agua lo que causa es este aumento del volumen, y pueden desaparecer inclusive terrenos que están, o países, inclusive por completo. O sea, por ejemplo, Venecia, las capitales y las ciudades que bordean las costas. hay islas del Pacífico que están casi completamente anegadas de agua, donde han tenido que mudarse todas las poblaciones, y genera también una presión migratoria hacia otros territorios. O sea, el aumento de estos volúmenes de agua y de la elevación del nivel del mar ha causado muchísimos problemas, pero yo no lo veo tanto en el enfoque en el cambio de agua dulce y salada, porque el nivel que tiene al mezclarse, el nivel de salinidad del mar que se conserva, a nivel biológico no hay cambios así tan importantes. Pero ¿no podría de eso hacer desaparecer algunas especies? Por supuesto, están desapareciendo porque hay algunas especies que no toleran muchos de estos cambios, evolucionaron para vivir en condiciones estables, y hoy en día eso es una de las cosas que estamos enfrentando. Estamos a la puerta de una gran extinción masiva de especies, no solo en los mares, sino también en los sistemas terrestres, porque las especies son como un sistema cronometrado, ajustado a determinadas condiciones ambientales, que si bruscamente cambiamos esas condiciones ambientales, no van a poder sobrevivir. Eso ocurre con los humanos también, ¿no? Igualmente, por supuesto. Ahora, ¿cuál es la amenaza más inmediata que tenemos en relación con el tema del agua? Ya ustedes han dicho que aquí hay un uso abusivo de recursos, especialmente en las grandes ciudades. La ciudad de Santo Domingo, por ejemplo, que tiene 3 millones y pico, casi 4 millones de habitantes, por el gran flujo migratorio, ¿no?, del campo a la ciudad, tiene apenas el 50% de la población que tiene, por ejemplo, Bogotá. Sin embargo, al acueducto, me dijo en una oportunidad un director de la casa, al acueducto de Santo Domingo entra más agua, un volumen de agua superior al que se consume en Bogotá. Eso tiene que tener un efecto catastrófico en el mediano plazo, ¿no? Sí, claro, ese es el problema. El primero de todos es el problema cultural. Entendemos que el agua es un regalo de Dios, y como tal, entonces la gente no tiende a cuidarla. Hay un desperdicio enorme de agua. La Corporación de Agua, las corporaciones, no solamente la CAS en Santo Domingo, pero también en Santiago, están haciendo ingentes esfuerzos para reducir la pérdida de agua por fugas. Pero ese no es el elemento principal, es la gente que tiene que adquirir conciencia de que hay que conservar el agua. Algo tan simple como a veces vemos en algunos anuncios, yo he visto en algunos anuncios en Colombia principalmente, ¿cómo cuidar el agua? Usted se va a bañar, no deje la llave abierta, se va a cepillar, no deje correr el agua, esa agua no la va a usar. Comienza a bañarse con el agua fría, que se calentará en un momento, no desperdice la inicial. Pero mira, Francisco, tú decías algo también al principio, muy importante también, además de que debemos exigir un cambio de cultura, como bien apuntas, de nuestras poblaciones, también el tema de la contaminación. O sea, nuestras cuencas hidrográficas enfrentan graves problemas de contaminación por malas prácticas agrícolas, por estos efluentes industriales, producto de la misma producción. Entonces también hay que buscar el mecanismo de garantizar que haya cantidades de agua, que es lo que también tratamos de preservar el recurso, pero a la vez que esa cantidad sea también de calidad, que se pueda, que con poco tratamiento pueda ser potable, pueda ser de uso humano. Entonces el tema de la contaminación también juega un rol muy importante. Y una cosa que usted hablaba también, don Miguel, es el tema de la creación, del establecimiento de políticas públicas y de instrumentos normativos tendentes a la protección del recurso, que como usted dice, estamos apostando a que durante esta gestión pues se pueda aprobar finalmente esa ley de aguas, donde estén las reglas de juego establecidas y los roles establecidos de cada una de las instituciones que intervienen en el agua,
para poder garantizar a nuestras poblaciones esa agua en cantidad y en calidad. Ustedes han hablado insistentemente de que el mal uso que se le da a ese recurso tan valioso y tan escaso tiene una herencia, una raíz cultural. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque yo creo que las autoridades a lo largo de los últimos años, o desde que el país nació al mundo de las naciones, se ha hecho creer que el agua es un bien social y no el bien económico que realmente es en situaciones como la que estamos padeciendo, en que ya el mundo está comenzando a sentir la escasez de agua. Porque cuando digo que el agua es un bien económico, me refiero a que si bien ella existe por bendición de la naturaleza y del creador, también mantenerla y administrarla cuesta dinero, ¿no? Sí, por eso es tan importante, como usted dice, no solamente la regulación, sino también los instrumentos económicos y las tecnologías que sean tendientes a producir de mejor calidad, o sea, que no sea una producción sostenible, una producción verde, que tienda a evitar la contaminación de este bien y a la vez que tienda a definir los roles de cada una de las instancias que tienen que ver con el uso y la gestión del agua. Entonces, por eso se hace importante también, además de ese shock cultural, de ese cambio cultural, también se hace falta estudios y diagnósticos que permitan a la vez no solamente fortalecer nuestro marco jurídico, sino también emplear tecnologías y mecanismos económicos que tiendan a la preservación y a evitar la escasez del recurso. La calidad del agua que consumimos aquí en la República Dominicana es diferente dependiendo del lugar donde se viva, ¿no? Eso es natural. Pero realmente, ¿cuál es la calidad, por ejemplo, del agua que uno toma cada día? Porque he escuchado a mucha gente decir que es preferible hervir el agua que sale por los grifos en tu casa que comprar agua de botella, porque no reúne a veces las condiciones necesarias para que uno espera del agua, ¿no? En los Estados Unidos, por ejemplo, en España y en Europa, tú abres un grifo de la cocina y pones el vaso abajo y te bebes agua. Aquí es muy difícil hacerlo, ¿no? Peligroso hacerlo, supongo. Sí. Bueno, el agua aquí, hay que entender que el agua que nos sirven a través del grifo, ¿no? ¿Verdad? De la tubería, es un agua que pasa por un proceso de tratamiento, potabilización. El problema es que muchas de las tuberías tienen escapes y no hay agua fluyendo de manera continua. Entonces, cuando se tiene agua desperdiciada fuera en el suelo, se succiona y vuelve y contamina un agua que ya ha sido potabilizada. Entonces, es ahí donde está el peligro, pero le voy a decir algo, es hasta un tema del sabor del agua. No todo el agua sabe igual, claro. Y cada quien tiene su preferencia. Entonces, ahí entra un poco en parte la posición, ¿no, verdad?, individual de cada ser humano en cuanto a qué le gusta y qué no le gusta. Ahora, para retomar un tema que no quiero dejar pasar por alto, es algo que usted señalaba de qué se está haciendo, qué se quiere hacer y si hay o no una conciencia clara. Yo creo que el daño y el impacto que se ha ocasionado ha sido severo, porque hablamos de prácticamente un siglo o más de degradación, y hay que estar consciente de que esto es poco a poco que vamos a ir recuperando nuestras cuencas y poder hablar de algo clave que es sostenibilidad o seguridad hídrica, de estar seguro de que nosotros vamos a tener algo que nunca se ha alcanzado en este país, un proceso que yo vi que a través de los fondos de agua se logró en Ecuador y en Quito, y es usted tener 7 días de la semana, 24 horas del día, agua en el grifo de su casa. Ese es el día que nosotros diremos que República Dominicana habrá alcanzado la seguridad hídrica. Por último, y nos queda solamente 1.5 minutos, a mí me preocupa el hecho de que en la mayoría de los edificios que se construyen en la ciudad de Santo Domingo, incluso las torres construidas con más modernas que se puedan, que compiten con la belleza de Miami, Nueva York, Dubái y todas esas cosas, las cisternas que abastecen de agua a los habitantes de esas torres prácticamente son vecinas de los pozos de agua negra.
y cualquier movimiento telúrico puede y a veces confundirse una cosa con la otra. No debería legislarse sobre el particular. Nos queda un minuto. El tema de las infraestructuras de agua es un tema que está contemplado en la ley de agua también. Yo creo que usted dice algo muy interesante. Hay que cambiar todos los instrumentos normativos y las regulaciones que permitan que no haya, como dice usted, un pozo séptico al lado de una toma de agua que es para uso humano. Y eso también encarece los procesos, porque por ejemplo usted habla de las torres, pero en las torres han tenido que invertir en tratamientos de agua adicionales, porque las infraestructuras de agua y la misma planificación no permite que llegue el agua de calidad. Yo creo que eso tiene que ver mucho con el ordenamiento territorial. Yo creo que ahí tiene que ver también el ayuntamiento y las instancias del Estado que regulan la construcción para garantizar que las infraestructuras de agua no estén así una al lado de otra y que puedan causar estos problemas de contaminación. Bien, desgraciadamente el tiempo se nos agotó. Le estoy sumamente agradecido a doña Patricia Abreu y al señor Francisco Núñez por la amabilidad de acceder a hablar sobre un tema que me parece fundamental, no solo para el presente, sino también para el futuro de la República Dominicana. Porque si hay algo que no deberíamos sufrir en el futuro es aquella famosa frase, tengo sed y no encuentro agua de qué beber. Así que gracias nuevamente por su participación. A los amigos televidentes, esperamos que hayan disfrutado del tema y obedezcan las instrucciones y las recomendaciones que se le hacen sobre la importancia de preservar un recurso tan valioso y tan escaso como es el agua. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Les deseamos un buen resto de la noche y los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces. Un placer ha sido, don Miguel.